Amigas y amigos, vamos a seguir con nuestros cortos teológicos, ¿no? El domingo anterior nos centramos en la primera parte del querigma, de la fórmula más primitiva y profunda del cristianismo, que Jesús murió crucificado bajo Poncio Pilato, que fue sepultado y descendió al ínfero. En eso nos concentramos, ¿no? Y terminamos, sobre todo, analizando el tema de la tumba vacía, ¿ya? Que es un tema que está en las tradiciones sinópticas, ¿no? Marcos no está, a las mujeres le dice el ángel que está ahí, ese anuncio, buscan al crucificado, no está aquí, ¿ya? Todo el tema de Juan, cuando van Pedro y Juan a la tumba vacía, y vio y creyó, pero vio vacía la tumba y creyó, y sobre todo el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en boca de Pedro, cuando confronta la tumba de David, que todo el mundo conocía dónde estaba, y habían pasado más de 4 días, obviamente, de su muerte, y por tanto, es el supuesto de que porque era el justo no habría visto la corrupción, podía verificarse, ahí estaba la tumba de David, y por eso el texto de Pedro supone obviamente la tumba vacía de Jesús para poder cambiar, dice, no está en la tumba de David, si no podemos ver y verificarlo, sino que eso explica por qué la tumba donde sepultaron a Jesús está vacía, que coincide con las tradiciones, digamos, de los discípulos, la explicación que hubo que dar de esa tumba vacía, que está en Mateo también. Todo esto es lo que vimos, ¿no? Entonces, por eso Lucas mismo, cuando pone en boca del centurión al crucificado Jesús muerto, y el centurión emite el primer credo, dice, realmente ese hombre era el justo, dice Lucas. No dice el Hijo de Dios como pone Marcos, sino el justo que no podía ver la corrupción del sepulcro, por eso al tercer día, antes que empiece la corrupción del cuarto día, resucitó. Eso es lo que está detrás del tema, ¿no? La fórmula de Nicea añade a esto, expresa que resucitó al tercer día según las Escrituras, dirá Constantinopla añadiendo, según las Escrituras. Esa referencia a la Escritura es muy importante. En Lucas 24, los discípulos de Maús, cuando van decepcionados para la casa, topan con Jesús, según esa versión, obviamente, del querigma, ¿ya? Y Jesús les dice, tardos de corazón para comprender lo que ya habían dicho las Escrituras, los profetas de las Escrituras, ¿no? Y dice, no era necesario que Cristo padeciera y así entrara en su gloria, y empezando por Moisés y los profetas, comenzó a interpretar las Escrituras, ¿no? Capítulo 24 de Lucas, versículos 26 y 27. ¿Ya? El texto de Juan, capítulo 20, cuando Pedro y Juan van a la tumba, la ven vacía, y Juan entró y vio que estaba vacía y creyó, y entonces comenta el mismo Juan, puesto que no habían comprendido aún las Escrituras y que era necesario que él resucitara así de entre los muertos. ¿A qué Escrituras remite? Sobre todo cuando habla de los profetas, no han comprendido los profetas. Los dos textos más importantes son el de Isaías, capítulo 53, al final, cuando dice, si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia y alargará sus días, el siervo sufriente, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. ¿Ya? Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, etc. Y por eso le daré en parte suya entre los grandes la herencia y con poderoso repartirá despojos, etcétera, etcétera, ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes, ¿no? Un texto, una reinterpretación de ese siervo sufriente, reinterpretación cristiana, obviamente, ¿no? Y el texto de Oseas, capítulo 6, al comienzo, versículo 1 y 2, venid, volvamos a Yahvé, pues él ha desgarrado y él nos curará, él ha herido y él nos vendará. Dentro de 2 días nos dará la vida, y al tercer día
nos hará resurgir y en su presencia viviremos. Al tercer día nos hará resurgir y viviremos en su presencia, Oseas 6. Obviamente a esos textos alude ese al tercer día resucitó según las escrituras que añade. Ahora, ahí hay otro término que es era necesario, el término griego dei, era necesario. ¿En qué sentido era necesario? Ahí está el tema, en el acto eterno, divino, en su acto eterno de decidir que exista el mundo que implica mal, ¿ya? Y por eso implica, decide eternamente encarnarse y morir en cruz, para que revelar que donde hay víctimas ahí está Dios. En ese sentido era necesario, ¿ya? Lo que Jesús en el huerto de Getsemaní dirá, en ese sentido, hágase tu voluntad y no la mía. Y tu voluntad es que el Verbo se encarne para asumir el mal donde más duele, el sufrimiento del inocente, y así asumir a todas las víctimas en la víctima prototípica, Jesús de Nazaret. En ese sentido es que era necesario, ¿ya? Es en la confluencia, por lo tanto, de estos dos aspectos. Por un lado, la comprensión de las Escrituras y por otro lado, la experiencia de la tumba vacía, esa tradición importante, no está aquí. Esa confluencia de la tumba vacía y la comprensión de las Escrituras es lo que explica la experiencia del resucitado y el anuncio del carisma, que empiece a captar, a comprender la Escritura. El elemento de la tumba vacía da un factor, un indicio que les permite comprender mejor lo que decía la Escritura, que era el justo que no podía ver la corrupción del sepulcro, por eso no estaba en la tumba. Eso les permite ver que ese Jesús que ha muerto, crucificado, vive. Les permite ver eso. La fórmula, la palabra técnica para expresarlo, no es se apareció a, esa es una mala traducción, ¿no? Sino que fue visto por, ofce, ese pasivo ofce, ¿ya? Que eso marcará la fórmula de las fórmulas más primitivas, prepaulinas, que primero Pablo persigue y que de repente también fue visto por él, que Jesús vive. Le cambia la vida y ahí comprende también que era necesario que ese Mesías esperado sufriera y muriera y así entrara en el reino, se implantara el reino, ¿no? Entonces, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en una fórmula notable, ¿no? Prepaulina, que Pablo lo dice ahí al comienzo del capítulo 15, yo les doy por tradición lo que a mí me ha llegado por tradición. 2 puntos. Cambia el griego y pone un griego prepaulino, que se nota que quien ha elaborado esa fórmula está pensando en arameo, no es Pablo lo cita, y ahí cita la fórmula, 1 Corintios 15, ¿no? Os transmití en primer lugar lo que a mi vez a mí me transmitieron, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue puesto en una tumba, fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, Oseas 6 y Isaías, que cité, que fue visto por Kefas y luego por los 12, después fue visto por más de 500 hermanos, algunos viven, otros han muerto, ¿no? Fue visto por, o sea, podían sumarse hacia 500 hermanos cuando se escribe esta fórmula, ¿no? No es que se apareciera en el Estadio Nacional. Fue visto por, esa experiencia era ya compartida por más de 500 hermanos. Luego fue visto por Santiago, y más tarde por todos los apóstoles, que son apóstoles porque hicieron la experiencia del resucitado. Esa constituye la experiencia apostólica propiamente tal, ¿no? Termina la fórmula que cita Pablo y añade ya con su griego, y al final de todo, como un aborto, fue visto también por mí. Y ahí explica lo que narra en la carta a los Gálatas, capítulo 1, su experiencia al resucitado en el camino a Damasco, que lo llevó a tener que cambiar de opinión, a comprender la Escritura en la línea de ese siervo sufriente, que era el justo que no podía ver la corrupción. Y por eso no estaba en la tumba estaba vacía.
Esa confluencia explica esa experiencia notable que recogerá los textos primitivos prepaulinos, las fórmulas querigmáticas, ¿no? Fíjense que en esta línea hay que comprender que al resucitado, así como a Dios nunca lo ha visto nadie, el resucitado ya está del lado de lo que significa Dios. Al resucitado en el sentido no lo ha visto nunca nadie. La carne no tiene ojos para ver lo propio del nivel trascendente de Dios, ¿no? Hay dos textos que quería citar. Uno es el de Lucas 16, esa parábola en que Jesús pone el contraste entre Lázaro y el Epulón, ¿no? Ambos mueren y Lázaro va al seno de Abraham, a la trascendencia. Y el Epulón le dice, permite que ese Lázaro a quien conocía me dé un poco de agüita. Y acaba diciéndole, mira, tienen a Moisés y a los profetas, ¿ya? Que remitan, que comprendan lo que es la Escritura. Tienen a Moisés y a los profetas. Aquí hay un abismo insalvable entre Lázaro y el Epulón. Dice, es un abismo insalvable entre inmanencia y trascendencia. Pero que vayan a los profetas y ahí podrán comprender de qué se trata. Y el Epulón reacciona como reaccionaríamos nosotros en nuestro positivismo. Que los profetas, pero qué importa, pero si un muerto resucita, ahí sí que... Dice, pues, si no comprenden lo que significa la Escritura, ni que un muerto resucite sirve de nada. Y relativiza la experiencia principal de la supuesta aparición del resucitado. No, las apariciones engañan, las apariencias engañan. Por eso Marcos, el Evangelio más antiguo, no tiene apariciones. Se queda con el querigma. Le dice a las mujeres, ese angelito, ese anunciador o joven, no está aquí. El crucificado no está aquí, ha resucitado. Por eso no está, ¿ya? Y las mujeres se fueron y no lo dijeron a nadie porque tenían miedo. Y ahí termina el Evangelio de Marcos, ¿no? Con el anuncio, ¿no? Del querigma. Será más tarde que se elaborará en formas mundanizadoras, ¿no? Que son los textos de apariciones, son elaboraciones de esa experiencia de los sujetos. Fue visto por. Ese fue visto por, la palabra ofce, pasiva, en griego, traduce, dicen los técnicos, una fórmula hebrea, en la fórmula jifil que llaman, ¿no? Que indicaría que Dios se hizo ver por Pedro, se hizo ver por... Es Dios quien se hizo ver. Ese fue visto por, no es simplemente un elemento autónomo, sino que refleja también que es el Espíritu de Dios que da los ojos para ver lo que la carne es imposible que vea. Y entonces se expresa en términos carnales, las apariciones, lo que propiamente fue una experiencia de la conciencia que comprenda la Escritura con el indicio, además de la tumba vacía. Esa confluencia explica la experiencia del resucitado. Es una experiencia de los sujetos. Fue visto por. No es una exhibición externa fotografiable. Nunca, por muchos canales de televisión que hubiera ahí, podríamos hoy tener el show del resucitado. Eso no lo ha visto nunca nadie. Es una experiencia del sujeto y las formas de las apariciones son expresión mundanizadora de esa experiencia creyente. ¿Ya? Ahora, esa experiencia creyente, a eso remite también Juan, en el relato famoso de Tomás, ¿no? Cuando al final la conclusión es, felices los que sin ver han creído. Y en eso entran también los apóstoles. No es que los vieron y Tomás no estaba para verlo, ¿no? Es una forma... No, ellos también creyeron. ¿Ya? Comprendieron la Escritura con el tema de la tumba vacía, que era un indicio, ¿no? Un indicio que permitió, digamos, ubicar mejor la experiencia del sujeto, la experiencia comprendiendo la Escritura, comprendiendo que era necesario que ese Jesús muriera y así resucitara. Por eso no está en la tumba, ¿no? Fíjense que hablando de el Dios oculto, a Dios nunca lo ha visto nadie, Dios es oculto, por eso
al Dios resucitado, al Señor resucitado, que es Dios identificado con Jesús, nunca lo ha visto nadie en su experiencia ya divina, trascendente, ¿ya? Todos son formas inmanentes de decir lo indecible, y eso es muy importante. El texto de Isaías 45:15 que dice: Israel, no olvides nunca que tu Dios es un Dios oculto, a Dios nunca lo ha visto nadie, dirá Juan también, el prólogo de Juan. Comentando ese texto de Isaías, un gran filósofo, Pascal, dice lo siguiente: así pues, estando Dios oculto, ninguna religión que no nos diga que Dios está oculto es verdadera, y ninguna religión que no dé razón de eso es instructiva, da razón de lo que significa que Dios es oculto, que a Dios nunca lo ha visto nadie. Pero la naturaleza es tal que por todas partes nos indica, hay indicios a un Dios oculto, tanto en el hombre, la experiencia de los objetos de comprensión de la Escritura, como fuera del hombre, como puede ser la tumba vacía. Ese es el tema que hay. Entonces, no es que ellos vieron y nosotros creemos, ellos también creyeron. Es una experiencia de comprensión profunda en que Dios les abre los ojos para ver lo que los ojos de la carne no pueden ver, desde el comienzo hasta el final, ¿ya? Siempre ha sido verdad que felices los que sin ver han creído, siempre ha sido una experiencia creyente. Ahora, cuando se ha dado esa experiencia creyente en serio, les cambia la vida. No hay Sanedrín que los pare, no hay Imperio Romano que los pare. Es una experiencia profundamente transformadora. Y eso sigue siendo verdad hasta hoy día. ¿Ya? No se necesitan apariciones, sino que la experiencia creyente es capaz de transformar la vida, de motivar la libertad en la línea de eso de lo cual ha tomado conciencia al comprender las Escrituras, de que era necesario aquello, ¿no? Esa es la perspectiva en que hay que ver la experiencia pascual. La experiencia pascual. ¿Qué significa que Jesús resucitó? Que era el justo que no podía ver la corrupción del sepulcro, en lo cual se revela que es por nuestra salvación, que nuestra muerte tampoco es la última palabra, aunque lo parezca en nuestros muertos, ¿no? Que hasta ahí llega, pero confiamos que no será la última palabra, porque no lo ha sido en el Dios encarnado, en el crucificado Jesús de Nazaret. Esa es la temática a reflexionar. Bien, el próximo día vamos a seguir con la otra frase del credo: subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Este será el tema para el próximo día. Que estén bien.